Hay muchas cosas escondidas bajo tierra y no se limitan a fósiles. A veces se desentierran cosas más importantes, no solo por arqueólogos, desde los restos de una estatua egipcia hasta la figura de un elefante relacionada con el budismo. Bienvenidos a un nuevo video. Aquí están los 14 descubrimientos más inusuales realizados bajo tierra. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 14. El niño que estaba cavando en busca de patatas encuentra una obra maestra egipcia. Allá por 1952, un niño de una escuela escocés que estaba cavando en busca de patatas como castigo, se topó con una cabeza de estatua de arenisca roja de casi 4.000 años de antigüedad en la casa de Melville en Efe. Este descubrimiento fue solo el primero en una serie de hallazgos que abarcaron más de 3 décadas. Desenterraron un total de 18 artefactos egipcios, incluidas estatuillas de bronce y placas de cerámica. Los artefactos que datan de mediados del siglo XII en el período toico, que abarca aproximadamente entre 1922 a.C. y 30 a.C., incluyen elementos notables como una estatuilla de bronce del dios Apis y una figura elegante de la diosa Isis amamantando a Horus. Ahora, este descubrimiento dejó perplejos a los arqueólogos. Después de todo, ¿cómo terminaron enterrados los antiguos artefactos egipcios en suelo escocés? No fue hasta hace poco que los arqueólogos finalmente descubrieron el secreto. Hoy los expertos creen que Alexander Leslie Melville, conocido como Lord Baloney, probablemente trajo estos artefactos a Escocia. Baloney viajó a Egipto en el siglo XIX, cuando era común que los viajeros adinerados compraran antigüedades. A su regreso, la colección fue almacenada y finalmente olvidada, posiblemente trasladada a un edificio externo que luego fue demolido. Los artefactos con este misterio de décadas de las estatuas egipcias finalmente llegaron a su fin hoy. Los artefactos ahora se encuentran en el Museo Nacional de Escocia, donde continúan siendo apreciados por visitantes y lugareños. Número 13. Encuentran una rara esmeralda de 800 libras en una pequeña ciudad brasileña. En la pequeña ciudad brasileña de Pindabaçu, un descubrimiento notable ha dejado a la comunidad local y al mundo asombrados. Se desenterró en lo profundo de su interior una esmeralda de 800 libras que se eleva a 4,3 pies. La mina Caraba, ubicada en el estado de Bahía, famosa por sus ricos depósitos de gemas. Los expertos creen que esta enorme piedra preciosa contiene aproximadamente 180,000 cats de cristales de esmeralda. Su valor es de $33 millones. A pesar de que la mina es famosa por sus depósitos de gemas, el descubrimiento de una esmeralda tan grande sigue siendo algo que se considera extremadamente raro debido a su tamaño y calidad. A diferencia de las esmeraldas típicas utilizadas en joyería, este espécimen de tamaño más atrevido se valora más como pieza de colección que las gemas habituales cortadas en pedazos para ser utilizadas en joyería. Los expertos sugieren que sería una exhibición impresionante en un museo o en el vestíbulo de una propiedad lujosa. El propietario que descubrió esta esmeralda optó por ocultar su identidad y permanecer en el anonimato, temiendo por su seguridad y la de su familia. De hecho, también mantuvieron la ubicación de la gema en un secreto muy bien guardado, moviéndola entre lugares seguros bajo estricta vigilancia. Bueno, si también descubro una joya que vale más de una docena de excelentes propiedades inmobiliarias, también me aseguraría de que nadie la robe. Número 12. Túnel del siglo XV. Bajo las bulliciosas calles de la Ciudad de México, los arqueólogos han descubierto un secreto inesperado. Un túnel azteca de 600 años de antigüedad, adornado con tallas y pinturas intrincadas. El túnel mide aproximadamente 27,5 pies de largo y está ricamente decorado con tallas que incluyen representaciones del dios azteca Tlaloc, asociado con el agua de lluvia y la fertilidad. Tlaloc, a menudo representado con gafas, los ojos y los colmillos, era venerado y temido por su control sobre el agua que da vida y las tormentas destructivas.
Junto a estas tallas, los arqueólogos también encontraron restos de estatuas, incluida una figura sentada decapitada y pies solitarios. Los investigadores creen que este túnel fue construido durante el reinado del emperador Moctezuma I, un gobernante mejor conocido por su expansión del imperio y sus proyectos de construcción, incluido el dique a través del lago Texcoco. También fue el gobernante que declaró que la guerra era la tarea principal de los aztecas, ya que ves a estas personas involucradas en rituales que involucraban sacrificios humanos, no solo para asegurar una buena cosecha, sino también para complacer a los dioses que los aztecas adoraban. Hasta el día de hoy, el descubrimiento de este túnel sigue siendo uno de los hallazgos más significativos e inesperados en la región. Número 11. El granjero chino descubrió accidentalmente la caverna mientras cavaba un pozo debajo de un tranquilo patio trasero. En la ciudad de Qishan, en el centro de China, un descubrimiento inesperado reveló un hallazgo asombroso. Mientras cavaba un pozo, un granjero local llamado Señor Xiang tropezó con una caverna en lugar de agua que le dio la bienvenida después de excavar. Se trataba de una cueva natural adornada con estalactitas y estalagmitas que se han formado a lo largo de miles de años. Esta caverna fue descubierta en su patio trasero precisamente a 65 pies bajo tierra. Ahora, lo sorprendente de este descubrimiento fue el hecho de que las características dentro de la caverna parecían mágicas. Algunos incluso las compararon con flores de loto, mientras que otros las compararon con elfos. Sin embargo, este descubrimiento no es algo completamente desconocido en la región. Los lugareños del condado de Qi ya eran conocidos por cavar sus propios pozos, y al hacerlo, algunos de ellos ocasionalmente golpeaban cuevas naturales de piedra caliza. Según registros oficiales, se han descubierto cavernas similares en el área. Algunas incluso miden 3.940 pies de largo. Esto no hace que las cuevas sean menos especiales. Las cuevas se forman a partir de la disolución de rocas solubles como la piedra caliza, la dolomita y el yeso. Sin embargo, no son comunes en el centro de China, donde reside el señor Xiang número 10, túmulo funerario de 2000 años de antigüedad. En el sur de Rusia, un granjero llamado Rustin hizo un descubrimiento notable mientras cavaba un pozo en sus tierras. El hombre desenterró un túmulo funerario de 2000 años de antigüedad que contenía los restos de un nómada real que se cree que es un jefe de la tribu samaritana. El montículo contenía una amplia gama de artefactos que incluían joyas de oro y plata, armas y artículos de la vida cotidiana. Sin embargo, la parte más intrigante de este descubrimiento fue el esqueleto con un cráneo en forma de huevo deformado artificialmente, una práctica conocida entre los grupos antiguos, al igual que los samaritanos, alanos y hunos. Este entierro también reveló el esqueleto de un hombre risueño, llamado así por el estado de sus dientes conservados y el hecho de que sus restos hacían que pareciera que se estaba riendo en sus últimos momentos. Junto con este hombre risueño, estaban los restos de una mujer acompañada de un espejo de bronce y un cordero para el sacrificio. El cuerpo del cacique en particular llamaba la atención por el cuidado y lujo con que fue enterrado. Su cabeza descansaba sobre una almohada y vestía no una capa común y corriente, sino decorada con costosos adornos y lujosas placas de oro. Número 9. Edificio del siglo III y los restos de un perro de 1800 años de antigüedad. En 2017, trabajadores que excavaban para el nuevo metro de Roma desenterraron algo histórico. Durante la construcción de la línea marítima del Metro de la Nación, los trabajadores descubrieron las ruinas de un edificio del siglo III que revela lo que los expertos llaman una escena similar a una Pompeya. El sitio, ubicado cerca de las antiguas murallas de Roma, al igual que Pompeya, muestra la vida detenida por el desastre. Los restos sugieren que la estructura podría haber sido una residencia aristocrática o parte de un cuartel militar. Entre los hallazgos se encontraban fragmentos de paredes con frescos de colores rojizos, tonos blanco y negro, baldosas de mosaico y artefactos de madera, incluidos muebles como mesas y taburetes. El fuego que destruyó el edificio endureció y conservó muchos artefactos, incluido un raro techo de madera carbonizado. Sin embargo,
No fueron los artefactos los que captaron la atención de los investigadores, sino los restos bien conservados de un perro que vivió hace 1800 años. Fue encontrado agachado cerca de la entrada. Lamentablemente, el pobre canino debió sucumbir al mismo incendio que destruyó el edificio hace 1800 años. Número 8. Cápsula del tiempo de 200 años de antigüedad bajo el monumento a Washington. El monumento a Washington de Baltimore, o simplemente el monumento a Washington, fue diseñado por el arquitecto Robert Mills y se destaca por ser el primero erigido en honor a George Washington, precediendo incluso a la estructura más famosa en Washington D.C. Ahora, según los historiadores, era un hecho bien conocido que se colocó una piedra angular durante el establecimiento del monumento. Sin embargo, dónde se colocó exactamente la piedra angular era un completo misterio. No fue hasta 2015 que se encontró la ubicación de la piedra angular, que se había perdido durante mucho tiempo en la historia. El monumento, donde la luz del sol toca por primera vez la estructura, es una ubicación que se cree que está influenciada por las tradiciones masónicas. Fue durante los trabajos de restauración del monumento que se encontró una cápsula del tiempo de 200 años de antigüedad. Tras ser desenterrada, arrojó luz sobre la historia temprana de Estados Unidos. La cápsula del tiempo, escondida dentro de la piedra angular del monumento, contenía 3 grandes frascos de vidrio llenos de periódicos de julio de 1815 que conmemoraban el inicio de la construcción del monumento. El descubrimiento también incluía otros artefactos históricos como monedas, una placa de cobre y posiblemente una copia del segundo libro de Washington. Inmediatamente después del descubrimiento, los artículos fueron puestos bajo el cuidado de expertos en el Museo de Arte Walters para garantizar su preservación. Este descubrimiento llevó a la gente a preguntarse si tal vez hay muchas más cápsulas del tiempo enterradas alrededor de lugares importantes en los Estados Unidos esperando ser descubiertas. Número 7. Un hombre arreglando su jardín, inesperadamente, descubrió una motocicleta. En 2020, Chris Hopkins, un granjero de Bromo, Worcester, decidió arreglar su jardín. No hace falta decir que lo último que esperaba era descubrir una motocicleta entera, mientras intentaba simplemente hacer que su jardín se viera mejor. Aún así, eso es exactamente lo que sucedió. Mientras cavaba un hoyo para crear una rocalla, Chris desenterró una motocicleta de la década de 1960 enterrada debajo de su macizo de flores. Al principio, Chris pensó que había descubierto una bicicleta para niños al ver el manillar. Sin embargo, mientras continuaba cavando, se dio cuenta de que había encontrado una motocicleta de tamaño completo. Cuando descubrieron completamente la motocicleta, se dieron cuenta de que estaba casi completamente intacta, con los faros, el manillar y la llanta delantera todavía unidos. No hace falta decir que el descubrimiento dejó a Chris y a sus hijas, Natasha y Scarlett, asombradas. Verás, la familia vivió en la propiedad durante 8 largos años y Chris nunca esperó que, después de años de vivir en el área, aún no hubiera descubierto los secretos de su propiedad. El origen de la motocicleta enterrada sigue siendo un misterio. A pesar de preguntar a los vecinos de toda la vida, nadie ha podido desvelar el misterio sobre cómo o por qué la motocicleta terminó enterrada en el jardín. No sé ustedes, pero realmente no puedo pensar en una buena razón por la cual alguien intentaría enterrar su motocicleta en su jardín. Cualquier suposición, no dude en comentar a continuación. Número 6. Una pareja descubre monedas de la guerra civil debajo del concreto. Imagina que estás rompiendo el viejo piso de la cocina de tu cabaña del siglo XVII, solo buscando hacer el espacio un poco más acogedor. En lugar de piedras polvorientas, encuentras oro. Literalmente, eso es exactamente lo que les pasó a Robert y Betty Fuchs en West Dorset, Inglaterra. Mientras hurgaban en capas de concreto y losas, se toparon con un tesoro de más de 1000 monedas. Como siempre digo, hay gente afortunada. Luego hay gente aún más afortunada. Este notable descubrimiento se remonta al tumultuoso período de la Guerra Civil Inglesa de 1642 a 1651, una época de feroz conflicto entre los realistas que apoyaban al rey Carlos I y los parlamentarios.
Las monedas, incluidas piezas de oro y plata, presentan a monarcas como Isabel I, Jaime I y Carlos I. Un hallazgo destacado fue una moneda de oro única del reinado de Carlos I, que se vendió por más de 5.000 libras en una subasta. Las monedas probablemente fueron enterradas entre 1642 y 1644 en medio de la incertidumbre y el caos de la guerra, tal vez para salvaguardarlas de la confiscación o el robo. Dorset, donde se encontraron las monedas, era un punto de actividad militar que podría explicar por qué las monedas estaban escondidas. Esto significa que durante 4 largos siglos, las monedas se mantuvieron ocultas. Si no fuera por las renovaciones de Robert y Betty para bajar el piso y aumentar la altura del techo, estos tesoros históricos nunca habrían visto la luz del día. El Museo Británico confirmó los orígenes de la moneda y su conexión con la Guerra Civil Inglesa. Después de ser identificadas y tasadas, las monedas se pusieron a la venta. Los precios de venta finales de la horda nunca se publicaron, pero solo con su rareza y antigüedad. Las monedas más valiosas podrían haberse vendido por más de 2.000 libras cada una. Número 5. El cazador de tesoros desentierra una moneda de oro de 500 años de antigüedad. Hablando de monedas, hablemos del cazador de tesoros Gareth Millward, quien desenterró una impresionante moneda de oro de 500 años de antigüedad en un campo cerca de Ashburn, Derbyshire. Este raro hallazgo presenta una moneda de oro. En ella estaba inscrita una cita junto a la cruz: «Sálvanos, oh Cristo Redentor», en latín, según Gareth. Ya tenía el presentimiento de que había algo valioso en la tierra que estaba inspeccionando. Y así sucesivamente, en un momento particularmente caluroso, un día de verano de 2019, salió con su confiable detector de metales. No hace falta decir que no estaba decepcionado. Los expertos afirmaron que el artefacto podría costar fácilmente entre 2.000 y 4.000 libras, lo que equivalía a unos 2.650 o 2.000 dólares al tipo de cambio de ese año. ¿Qué harías si te encontraras con una moneda así? ¿La venderías después de escuchar su valor o te la guardarías para ti mismo? Si le preguntas a Gareth, preferiría quedarse con la moneda, creyendo que no debería separarse de un precioso artefacto histórico que encontró en su trabajo en prisión. Número 4. Panadería encontrada en Pompeya. En 2023, arqueólogos excavando en Pompeya descubrieron los restos de 3 individuos que, hasta sus últimos momentos, estuvieron atrapados en el lugar donde trabajaron y se afanaron durante la mayor parte de sus vidas. Una panadería. Los investigadores creen que, durante la catastrófica erupción del Monte Vesubio en el año 79, estas trágicas víctimas no tuvieron más remedio que amontonarse porque no pudieron escapar de la repentina furia del volcán. La erupción, famosa por sus rápidos y mortales flujos piroclásticos, envió una nube abrasadora de ceniza y gas sobre Pompeya. La vida de muchos en la ciudad terminó casi instantáneamente, pero también se preservaron los momentos finales de la gente. Este fenómeno, conocido como oleada piroclástica, puede alcanzar temperaturas de hasta 1.000 grados Celsius, causando la muerte instantánea por choque térmico. Los cuerpos encontrados en la panadería fueron preservados bajo capas de ceniza, sus posturas congeladas en un momento de pánico y desesperación. Solo puedes imaginar lo horribles que fueron sus últimos momentos, sabiendo que la ira del volcán acabaría con ellos y que no tenían forma de escapar. Número 3. Lamprea chupa sangre de 160 millones de años. Descubierta recientemente por científicos en China, los fósiles de 2 antiguas especies de lamprea, que datan de hace unos asombrosos 160 millones de años, durante el período Jurásico, fueron descubiertos en el norte de China. Estos hallazgos incluyen los fósiles de lampreas más grandes jamás encontrados. Lo que hemos descubierto desafía lo que sabemos sobre estos seres sin mandíbulas y criaturas parecidas a anguilas. La más grande de las 2 especies mide unos impresionantes 58 centímetros,
mientras que la más pequeña mide unos 28 centímetros de largo, a diferencia de muchas lampreas modernas, que son conocidas por sus hábitos parásitos de chupar sangre. Estos antiguos especímenes mostraron una adaptación mucho más siniestra a la hora de comer carne. Sus dientes y estructuras de mandíbula sugieren que arrancaban trozos de carne de sus presas, lo cual es igualmente una pesadilla si me preguntas. Estos fósiles revelaron más sobre cómo estas criaturas evolucionaron y sobrevivieron. Las lampreas que vemos hoy en realidad se consideran fósiles vivientes debido a lo poco que han cambiado a lo largo de millones de años. Han existido durante más de 360 millones de años y todavía son muy similares a los primeros de su tipo. Estos fósiles recién descubiertos revelan que, en el período Jurásico, estas criaturas habían desarrollado complejos mecanismos de alimentación y tamaños corporales significativamente más grandes que sus ancestros paleozoicos, que eran mucho más pequeños y menos equipados para la depredación. Número 2. Momias infantiles de 1000 años de antigüedad que todavía tienen pelo en la cabeza. En 2023, arqueólogos en Lima, Perú, desenterraron 4 momias infantiles de 1000 años de antigüedad con pelos aún intactos en sus cabezas. Estos restos fueron descubiertos en la Florida, en una región donde una antigua cultura floreció entre 1000 y 1400 después de Cristo. Las momias fueron encontradas en un lugar de entierro ceremonial, envueltas en haces de enredaderas y colocadas en posición fetal, una práctica de entierro típica de esta cultura. Junto con los restos, los investigadores descubrieron cerámica roja, lo que indica el significado ritual del entierro, ahora aparte de su edad. Lo que hizo que estas momias fueran bastante sorprendentes es el hecho de que algunas de ellas todavía tenían pelo en el cráneo, lo que demuestra cuán bien preservadas estaban las momias. De hecho, estos eran algunos de los restos mejor conservados jamás encontrados en esta región. Número 1. Estatua de un elefante budista de 2300 años de antigüedad. Encontrada en la India, en Odisha, los arqueólogos desenterraron una estatua de un elefante bien conservado. La estatua es un impresionante ejemplo del budismo temprano que se remonta al siglo III a.C. El elefante, tallado de una sola pieza de roca y con una altura de aproximadamente 3 pies, fue descubierto junto con otros artefactos antiguos, incluidos los restos de un templo budista. Ahora, ¿por qué es tan importante esta estatua? Verás, los investigadores están tratando de aprender más sobre la religión de la región a lo largo de la historia. Los historiadores saben que el budismo se originó en el norte de la India alrededor del siglo V o VI a.C. y fue una religión predominante en la región hasta el siglo II después de Cristo, cuando comenzaron el hinduismo y el islam. Según el censo de 2011 de la India, solo el 7% de la población moderna de la nación era practicante del budismo. Sin embargo, esta estatua de elefante podría haber sido importante en el budismo y el hinduismo. Después de todo, los elefantes simbolizan la realeza, la fertilidad y la lluvia en ambas religiones. El descubrimiento de una estatua de este tipo en una región donde el budismo fue prominente demuestra aún más la importancia del animal en la religión. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.